Bien, bien. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Le quiero comentar algo. Si yo en este momento le dijera Perú, Lima, lugar embrujado, probablemente usted de inmediato se remitiría a la Casa Matusita, lugar por excelencia. Ha estado en todas las cadenas de televisión, hay hasta una película al respecto, vaya, mire que hay bastante de qué hablar. También seguramente pensaría en la Casa Sousa o en el Palacio Zambela. Son lugares que tradicionalmente han sido considerados como embrujados, como lugares en los que hay actividad paranormal. De hecho, la Casa Matusita tiene una leyenda un poquito controversial. Es decir, que hay la posibilidad de que no lo sea. Pero, como sea, usted puede imaginar rápidamente esto. Pero en realidad, hay otro lugar muy cerca de Lima, que tiene todos los ingredientes para ser una verdadera bomba paranormal. Ha habido muerte, pero mucha muerte. Ha habido miedo, mucho miedo y mucho dolor. Además de eso, han quedado ahí los despojos de muchos de aquellos que murieron, tuvieron miedo o sintieron dolor en este lugar. Así que es uno de esos sitios en los que verdaderamente hay los ingredientes para que los espantos sean no solamente una sombra que pasa, sino cosas realmente feas. Ese lugar, a lo largo de sus 200 más años, ha vivido cosas terribles. ¿Me acompaña? Vamos a viajar esta noche a Lima, Perú, a conocer un sitio muy peculiar. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta historia comienza con Rigoberto Vascones. No es un personaje histórico. Ojalá y un día lo sea. Pero en el momento de la historia, que es en el año 2017, Rigoberto es un estudiante. Un chico que va a la escuela y está haciendo planes para la vida futura. Ese día, en ese año 2017, Rigoberto va a hacer una visita escolar. No es un niño. Es un chico que está por terminar la escuela preparatoria. Debe de tener unos 17, 16 años. Va a entrar a la universidad pronto. Pero parte de lo que hace la escuela es llevarlos a recorridos de interés, recorridos históricos. Y ese día van a hacerlo. Y el recorrido de ese día es para ir a conocer una fortaleza, una antigua fortaleza. Sí, de esas fortalezas de antes, con grandes muros. En alguna época hubo un foso y hay agujeros para cañones. Está a la orilla del mar, en el puerto del Callao, en la zona del Callao, muy cerca de Lima. Así que allá van los chicos. Todo pinta muy bien. La maestra, todos van muy contentos. Al llegar allá, este sitio es en realidad el Museo del Ejército Peruano. Al principio llegas, te saludan, te dan la bienvenida, pasas al área de banderas, pasas al área donde están exhibidos los uniformes históricos y vas viendo aquel lugar que está muy bien cuidado. Desde los prados, la reconstrucción de las paredes, hay una réplica de una casa histórica que está en otro lugar, pero repitieron aquí una casa. Vamos, es un sitio lleno de historia. Después pasas a un patio en el que hay un montón de cañones. Cañones que históricamente se utilizaron en el ejército peruano, cañones que van desde la época anterior a la independencia peruana, cañones de la Guerra del Pacífico, cañones de otros eventos. Luego hay un patio en donde hay unos tanques de guerra. Sí, de esos tanques que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Son unos tanques que después de la guerra fueron enviados por los estadounidenses a Perú. Y también hay ahí un tanque checoslovaco. Vaya, son equipos blindados que han servido en el ejército peruano. Está interesante aquello. Después recorres un poquito por aquí, un poquito por allá. Esta cosa es muy grande, son 80,000 metros cuadrados.
Así que es bastante grande. Vas pasando, y conforme avanza el recorrido llegan a un lugar que se conoce como el Baluarte de la Reina o el Torreón de la Reina. Hay quienes le llaman torreón, hay quienes le llaman baluarte. Es una construcción cilíndrica. Es como un puesto de avanzada o puesto de defensa más alto. No sabría cómo llamarlo. Tiene hasta sus almenas arriba. Es un sitio interesante. Este lugar, en medio de estas 8 hectáreas que ocupa, hay varios de estos baluartes o torreones. Así que bueno, vas a visitar varios, pero este es interesante. El guía les invita a pasar. Rigoberto con su grupo de estudiantes se asombran porque el lugar por el que van a pasar es increíblemente estrecho, oscuro, y se ve bastante frío. Está limpio, pues no ves bichos ni cosas. Está bien puesto. Pero para entrar tienes que ponerte un poquito de ladito, porque es un pasillo muy estrecho. Y resulta que no tiene salida. Todos se quedan muy sorprendidos. ¿Qué es esto? Porque además los van llevando hacia adentro y hay un punto en el que te quedas detenido y sientes un poquito el frío, sientes un poquito la oscuridad, ese silencio raro que se forma ahí dentro, porque déjeme decirle que este pasillito tiene muros de piedra de 2 metros o cosas similares, entonces de pronto ahí se detiene todo, no hay sonidos, no hay nada, no viene nadie. Si levantas la vista arriba a unos 3 metros se termina esto. Y están ahí los jóvenes cuando de pronto están detenidos y empiezan a oír ruidos. Se miran unos a otros con cara de no bromees, pero no están bromeando. De pronto se escucha un grito, un lamento, un sonido muy feo, algo muy feo, y todos salen rápidamente de ahí. Era un sonido raro, parecía que estaban moviendo cadenas o algo, y luego ese lamento. Cuando están afuera la maestra o el maestro, no sé qué sería, se quedan todos muy sorprendidos. Y el guía les dice que, bueno, muy apenado que a veces pasa eso. Y es que este lugar tiene muchísima historia. Y no solamente han sido ellos los que lo han visto o lo han sentido, no. En este sitio, a lo largo de sus muchísimos años de historia, numerosas personas han reportado haber sentido cosas espeluznantes, desde guardias, militares, presos, visitantes. Han sentido y han visto cosas que van más allá, que no pueden explicar. Es un lugar con una energía tan pesada que en ciertas áreas de este complejo, por la noche, es mejor no acercarse. El lugar del que le estoy hablando, hoy en día Museo del Ejército Peruano, en su origen fue concebida como una fortaleza, la fortaleza del Callao, o el castillo del Callao, o el fuerte del Callao. La idea original surge por allá de 1740. Construir una fortaleza tal que evite los ataques de piratas. 1740. Estos lugares habían vivido momentos muy tensos. Para este punto, Perú es un virreinato, es parte del virreinato de España. Hay ahí un virrey, hay un gobierno colonialista, pero la realidad es que Perú tiene tesoros increíbles. Y este es un puerto natural, el Callao es un puerto natural. Y por supuesto es un lugar muy atractivo para los corsarios, para los piratas. Es una pequeña comunidad, lejos de todo. Obviamente, les brillan los ojos, porque hay riquezas increíbles. Además, la gente que vive aquí, muchos de ellos son españoles, gente que ha amasado fortunas, y que, por supuesto, sería un botín para cualquier pirata. Y los ataques no eran tan raros, así es que la fortaleza se concibe como tal, como una fortaleza inexpugnable. Algo que pueda ser realmente un punto defensivo para evitar los ataques. Comienza la construcción en el año 47, 1747. Pero ya le cambian el nombre. El nombre original de la fortaleza del Callao, ahora le ponen Fortaleza Real Felipe. En honor a Felipe V, que acababa de morir el año anterior, el rey de España, de la casa de Borbón, quien había muerto. Y en honor al rey le pusieron eso. Recuerde usted que esto era un virreinato de España. Y que
Aquí había muchos españoles, muchos hijos de españoles nacidos en América, etc. La construcción comienza y aquello es tremendo. El diseño original además es muy peculiar. Es un pentágono. Y usted sabe que un pentágono se puede interpretar de muchas formas. Por alguna razón escogen que sea un pentágono. Se colocan diferentes posiciones defensivas, se construyen gruesísimas barreras de piedra masivas, 80 y tantos mil metros cuadrados. No es cualquier cosa. En la parte central se colocan los espacios para los guardias, para los soldados. Es una fortaleza en todo sentido. Hay un baluarte que es el baluarte del rey, el baluarte de la reina, el de la princesa, y así sucesivamente los puntos son nombrados de diferentes formas. Aquello se vuelve una obra titánica. Pero verdaderamente es una obra muy defensiva, puesto que desde el punto en el que está y en la forma en la que se ha distribuido, las posiciones, por ejemplo, de la artillería, son disuasivas completamente. Hubo varios ataques que no pudieron prosperar, porque este lugar era realmente muy poderoso. De hecho, en algún tiempo hubo un asedio durante varios meses de piratas, que no pudieron, simplemente no pudieron, terminaron yéndose. Pero en este lugar, la situación no solamente era esa. Este lugar servía para muchos propósitos. Era un lugar defensivo, era un lugar de resguardo en caso de emergencia, por ejemplo, si había un ataque por tierra. La gente que tuviese los recursos y la importancia política, porque no todo el mundo, obviamente, no todo el mundo. En ese entonces había una discriminación tremenda, pero la gente que tuviese alguna importancia política y económica podría correr a la fortaleza y resguardarse. Una vez que se cerraba la puerta y se retiraba el puente levadizo, hazle como quieras, aquí no entras. Los muros eran tan gruesos y estos parapetos de roca tan poderosos que difícilmente habría daño. Podía sostener un sitio durante mucho tiempo. Pero también era un lugar en donde se podía hacer lo que quisiera uno, sin que nadie se enterara. Por esas mismas condiciones tan brutales, tan masivas, el hecho de que un preso, por ejemplo, fuera llevado allá, no importaba lo que le pasara. Realmente daba exactamente lo mismo. Porque de ahí nadie se enteraría de nada. Así que este lugar, además de ser una fortaleza inexpugnable que resistió ataque tras ataque, también sirvió para contener a los enemigos políticos, o a los enemigos que se sublevaban. Cuando esta fortaleza estuvo lista en 1774, ya comenzaban a soplar los vientos de libertad. Para 1816, América Latina estaba en llamas. México había declarado su independencia y había comenzado la Guerra de Independencia en 1810. Perú, por esas fechas también. Luego, en otros lugares había ocurrido lo mismo, Simón Bolívar en una parte, San Martín en otra, y así sucesivamente. Cada caudillo, cada líder había comenzado movimientos independientes, y aquí no sería la excepción. Y por supuesto, ¿a dónde corres cuando se levantan en armas los habitantes? A la fortaleza. Y eso siguió ocurriendo. Pero las cosas aquí realmente no eran fáciles. Una fortaleza es un lugar en el que puede uno quedarse encerrado. Sí, no entran los otros, pero tampoco entran las provisiones, tampoco nada. Así es que era un arma de dos filos. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando se firma la famosa capitulación de Ayacucho, en 1824, ya completamente con el reconocimiento de la independencia de Perú, resulta que un brigadier, un general español, decide no aceptar aquello. Y lo decide porque no ve la firma del virrey y no tiene informes claros de que España haya reconocido esa independencia. De hecho, no la había reconocido, pero no tenía que reconocerla, puesto que el pueblo ya había derrotado al ejército español. Pero este hombre no se rinde. Al contrario, junto con algunos de los hombres ricos de Lima, con las familias encumbradas de origen español y un montón de gente, van y se meten a la fortaleza.
Hay soldados españoles, por supuesto que hay muchos soldados españoles, también hay soldados de origen peruano, también hay muchas personas civiles. Y se encierran. Este hombre era José Ramón Rodil. José Ramón Rodil no acepta la rendición y se encuartela ahí. La consecuencia es que las tropas independentistas rodean esto, pero no lo invaden, no intentan invadirlo, no tiene sentido. No tiene sentido derramar sangre a lo loco. Así es que simplemente montan guardias y sitian este lugar. Mientras que Rodil está ahí dentro esperando que lleguen refuerzos españoles, él supone que van a llegar por la costa, que la corona va a mandar barcos que llegarán por la costa, pero es la costa pacífica, así es que no es tan fácil. De hecho, viajar desde España hasta la región en la que se encontraba Rodil tomaría un buen tiempo. Así es que esperan, y esperan, y esperan. Pero nunca llega nada. Ni cartas, ni provisiones, ni refuerzos, ni barcos, ni nada. Y la situación allá adentro comienza a deteriorarse. Y comienza a deteriorarse porque Rodil es un hombre sumamente rudo. Es un general exigente. Así que cuando un soldado empieza con palabrerías de que mejor rendirse, que mejor ceder la plaza, no hay más. Se le ejecuta y punto. O peor aún, se le manda al calabozo. ¿Sí? Al calabozo. ¿Se acuerda lo que le platicaba de Rigoberto cuando fue de visita? Que entró por este pasillito estrecho. Bueno, pues ese era el calabozo. En realidad no era el pasillo de acceso al baluarte ni nada. Era el lugar donde mandaban a los presos. A los que se habían amotinado, a los que intentaban levantarse, a los que no obedecían. Ahí, en este sitio, el preso podía sentarse de una forma increíblemente incómoda, pero difícilmente acostarse. No había manera. Y normalmente en este lugar, que tendría unos 20 o 30 metros de largo, podrían caber más de 100. Es decir, que quedaban uno contra otro, impidiendo cualquier cosa. El hombre o la mujer que estuviera ahí tendría que defecar y orinar en el mismo lugar donde está parado, porque no podía moverse. Pero además, si en algún momento llegaba comida, ésta se comería en el mismo lugar, en un lugar oscuro, sin ventilación, húmedo y sucio. Así que sí, muchos murieron ahí. Cualquiera que tuviera una opinión contraria o que entrara en pánico y quisiera huir, era enviado ahí. Por supuesto que al paso de los meses se acaban las provisiones y la gente comienza a ponerse inquieta, ¿no? Incluso estos grandes señores, estos condes, estos funcionarios de la corona comienzan a exigir cositas, pero para José Ramón no hay mucho que decir. Te pones loco, vas al calabozo y empieza el miedo. El miedo a ir al calabozo, pero también el miedo a morir de hambre. Cuando se acaba el ganado, lo que sigue son los perros. Sí, había perros. Y fue el siguiente plato del menú. Cuando se acabaron los perros, las gallinas, ya no llegaban gaviotas, se comieron las ratas. Comenzaron a cazar ratas. Eso sí, había muchas ratas, pues sobre de las ratas hasta que se las acabaron. Y después, bueno, la gente siguió muriendo. Porque iban muriendo de enfermedades, iban muriendo de muchas cosas, hasta de locura. Había quienes se desquiciaban completamente por el encierro, por el miedo, por la peste que había ahí dentro, la suciedad. En el periodo de tiempo que estuvieron encerrados ahí, Rodil y estas personas, murieron 3,000 personas. Sí, ya sé que es un espacio muy grande, 8 hectáreas. ¿Cuánta gente había? Solo Dios sabe, pero se calcula que 3,000 personas encontraron la muerte ahí dentro. Y no fue cualquier muerte. Muchos de ellos murieron ejecutados por los soldados, muchos de ellos murieron dentro de las mazmorras, muchos de ellos murieron de hambre. Niños, sí, había hombres, mujeres, niños, la gran mayoría eran civiles. La situación llegó a un punto en el que finalmente, en 1826, 2 años después, Rodil se rinde. Cede la plaza. Lo que sale de ahí debe de haber sido tan horroroso que ni siquiera los capturaron.
Los soldados independentistas, la gente que cuidaba aquello, dejaron que salieran, que se fueran. Y sí, el propio Rodil no fue hecho prisionero, fue liberado. Murió en Madrid muchos años después, en los años 50 del siglo XIX, 1850 y tantos. Se dice que el libertador Simón Bolívar pidió que se le perdonara la vida. No lo sé de cierto, puede ser una leyenda o no. El hecho es que Rodil muere en Madrid. Ese tipo loco que se encerró ahí y dejó morir 3.000 personas fue a morir en su cama en Madrid. Bueno, el resto de la gente se fue. Aquello es ocupado y recupera la función de fortaleza. Ahora bien, después de la salida de Rodil, cuando regresan los soldados independentistas y toman el control de aquello, bueno, lo que encuentran es horrendo. Por todos lados hay tumbas superficiales, hay cosas horrendas, así es que se dan a la tarea de sepultar esto, limpiar, se hacen algunas adecuaciones, se reparan los daños provocados durante el sitio, y aquello vuelve a funcionar como una fortaleza. De hecho, años después, me parece que en 1856, unos 30 años después, España intenta reconquistar Perú. Y la fortaleza vuelve a servir como un verdadero bastión, como una fortaleza inexpugnable. No lograron pasar. Destruyeron otras fortificaciones, sí, pero esta no. Y también hubo otros momentos tensos. En la famosa Guerra del Pacífico también, este lugar vio acción. Otras fortificaciones que estaban dentro del territorio peruano fueron destruidas, pero el Real Felipe no. Claro que se le llamó en ese momento de otra manera. En 1825 comenzó a llamársele como la Fortaleza de la Independencia y cosas así, pero posteriormente se le regresó su nombre de Fortaleza Real Felipe. Después se convirtió en la aduana, cuartel, lugar de guarida para los soldados con los presos y muchas cosas feas. De hecho, años después, cuando ya se le reconoce como un monumento, como patrimonio, siguió funcionando todavía, siendo ya monumento, siguió funcionando como un lugar donde había un destacamento militar en activo, donde había oficinas, donde había la famosa aduana y donde ocurrían cosas horribles. La última ocasión que se utilizó como prisión esto fue en 1992. Sí. En el 92 del siglo XX, 1992, cuando el gobierno de Fujimori, aquí hubo muchos presos políticos. Gente que estaba en contra del régimen de Fujimori terminó aquí sus días, porque en este lugar la gente moría. Así es que la historia de este lugar está llena de esqueletos, de dolor, de miedo, porque se vivieron cosas horribles. Simplemente los ataques. Cuando venía el ataque de alguna parte, la gente corría, pero nadie te garantizaba que sobrevivieras. Los episodios de enfermedad, todo aquello, pegaron. Pero además, el lugar mismo ya estaba marcado por la muerte. ¿Recuerda usted que esta fortaleza, el Real Felipe, se construyó en 1747 hasta 1774? Bueno, pues no fue casualidad. En este lugar ya había fortaleza y ya había algunas construcciones, pero fueron destruidas por un tsunami. El Callao es un puerto natural, así que cuando comienzan a llegar los españoles y se da la conquista del territorio peruano y el establecimiento del virreinato, este era un lugar importante. Desde aquí se podían embarcar todos los bienes que eran extraídos de la tierra peruana y enviados a Europa, un viaje interminable que había que ir a dar la vuelta a medio mundo, pero lo hacían. El detalle es que se requería algún tipo de protección contra los ataques de corsarios y se mandó construir una muralla. Detrás de esta muralla se estableció una comunidad, que era la comunidad del Callao. Una comunidad próspera, incluso con una iglesia grande, bien construida, que tenía abajo sus bóvedas y sus catacumbas y todo, y era una ciudad increíblemente activa. Hasta que de pronto ocurrió aquello. En 1746, antes de que se comenzara a construir la fortaleza Real Felipe, hubo un terremoto brutal que prácticamente acabó con Lima. Una destrucción terrible, pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, porque muchas de las personas que huían de las construcciones dañadas y que caían de Lima fueron al puerto a buscar refugio,
Allí donde estaba la muralla y donde había unas fortificaciones, pues todo el mundo fue para allá pensando que estarían seguros. El problema es que el terremoto aquel era un monstruo que había ocurrido dentro del mar. Consecuencia, un tsunami. El tsunami fue de tal magnitud que arrasó con la muralla, arrasó con el Callao, arrasó con la iglesia, arrasó con todo. Se calcula que las olas deben de haber tenido unos 10 metros de altura, equivalente como a un edificio de 4 pisos. En una comunidad cuyas construcciones eran muy sencillas, arrasó con todo. No se sabe cuántas personas murieron. Es muy difícil el cálculo, pero hay quienes calculan que deben de haber sido entre 5 y 10,000, que murieron a causa de esto y cuyos cuerpos realmente no se sabe dónde están. Es posible que hayan sido arrastrados de regreso al mar, algunos habrán sido sepultados por ahí. De la vieja iglesia que había en este lugar no quedó nada, de la fortificación que había, bueno, quedaron despojos. Sobre de este lugar se vuelve a construir ahora el Real Felipe. Pero además, se construye sobre de esto. Hace unos pocos años comenzaron una serie de exploraciones arqueológicas dentro de la fortaleza y se encontraron restos de la antigua iglesia. Se encontraron tumbas, esqueletos por todas partes, se encontraron restos de joyería fina, antigua. Esto es muy inusual. Significa que estas personas no pudieron huir. Llevaban sus joyas escondidas, probablemente en el cuerpo, en bolsos o algo, pensando en rescatar las posesiones materiales y fueron sorprendidas por la ola, que acabó con todo. De ahí que se hayan encontrado piedras preciosas, joyería fina, armas, a 4 metros abajo del piso del edificio, abajo del Real Felipe. Incluso se encontraron restos de la plaza principal del Callao, así que en este lugar, la gente que intentaba huir o que pensó que estaría segura aquí, murió, sorprendida por un tsunami. Por eso le decía que esto ya había comenzado mal. Este lugar estaba pensado como una fortaleza, pero se sembró sobre de un sitio que estaba lleno de restos, en donde la gente ya había muerto. Esto ya sé que usted pensará, lo hemos visto en muchas partes, sí. Hemos leído y hemos hablado de lugares marcados por la muerte. Y este es uno de esos lugares marcados por la muerte. Desde su origen, desde los primeros días, ya había aquí muerte y destrucción. Es más, algunos arqueólogos sostienen que el Callao, antes de la conquista, ya era un lugar en donde había muerte, sacrificios. Aunque es una teoría que todavía no he podido encontrar corroboración. Lo que es un hecho es que el tsunami y posteriormente las diferentes guerras, invasiones, ataques y el asunto aquel con José Ramón Rodil llevaron a que este lugar sumara muertes cada vez más. Posteriormente, ya en las siguientes etapas no hubo tanta violencia, vamos, pero sí hubo mucha muerte. Ese pasillo que le he mencionado, ese donde Rigoberto se llevó el susto, era el favorito de todos. Lo llevabas ahí al preso. No hacía falta ni siquiera encadenarlo. Simplemente lo metías, lo ibas empujando e ibas metiendo los demás. Unos días después, los ibas sacando y que cada quien jalara el cadáver que fuera encontrando. Así que ahí está. ¿Pero qué pasa en este lugar? Bueno, uno de los primeros fantasmas del que se habla es el propio Rodil. José Ramón Rodil, el general aquel que se encerró ahí y se acuarteló, ha sido reportado como un fantasma permanente de este lugar. Como si no se hubiera ido nunca. La realidad es que murió en Madrid. Pero pareciera que su fantasma regresa a desquitarse, y hay una historia interesante. Está la leyenda del soldado. La leyenda del soldado dice que más o menos en 1926 había un soldado particularmente molesto, de estos que se pasan de listos. Había tenido rango en alguna época, lo habían degradado, era un tipo molesto, abusivo, al que todo mundo despreciaba. Los jóvenes soldados no le tenían ningún aprecio, y este no dejaba de fastidiar. En cualquier momento te podía arrebatar la comida, te podía empujar, si había guardia abandonaba la guardia, hasta que un día un teniente aparece por ahí, reprende al soldado, el soldado se rebela, comienza un altercado con el teniente, hasta que finalmente lo someten y se ordena que sea encerrado en el calabozo. Solo. Pero ya es 1926, vamos, ya no está lleno de presos aquello moribundos.
Pero este soldado es llevado allá. Se monta guardia. Hay 2 guardias afuera por ahí, cuando de pronto comienzan a escuchar los gritos. Son gritos desgarradores. Una cosa verdaderamente terrible. Suplicando, pidiendo que lo saquen. Por amor de Dios, que lo saquen, que lo enjuicien, que le hagan lo que quieran, pero que lo saquen, suplica, grita, aúlla, hasta que de pronto se calla. Después de eso, simplemente escuchan un golpe. ¡Pum! Cuando voltean a ver, el soldado está ahí, afuera, como si hubiera caído de la altura del torreón. Como si hubiera caído. Sorprendidos, corren a verlo, pero cuando levantan la vista, allá arriba, en las almenas, observan la figura de José Ramón Rodil mirando fríamente al vacío, como si el soldado hubiera caído por culpa de él. Es la leyenda del soldado, pero ha sido visto tantas veces que es el fantasma más conocido del castillo. Se le ha visto en los diferentes baluartes, se le ha visto en las oficinas, se le ha visto caminar por la zona de guardias. Es una figura que aparece con el uniforme completo, casi transparente, y que vaga por aquí y por allá. También hay una figura infantil. Esa es la que más preocupa, es la que más asusta, pero en este lugar sí tiene sentido. Y tiene sentido porque dentro de los 3.000 muertos que hubo en la época de Rodil entre el 24 y el 26 del siglo XIX, había niños. Y nacieron niños dentro de la fortaleza. Así es que podría ser uno de ellos cuyos padres murieron, o inclusive que murió el chiquillo y sigue vagando por ahí esperando a su mamá. Se le ha visto en diferentes lugares, aparecen huellitas en las zonas de tierra en las que hay arenilla, se le ha visto asomándose por las almenas, se le ha visto en diferentes lugares. Después está la dama de blanco. Casi todo castillo tiene su dama blanca. En este caso también lo hay. Se le ha visto paseando por todas partes. De pronto, algún guardia que está por ahí en su turno, al mirar, la ve junto. Y a correr, mano, porque el susto es tremendo. Pero no es una figura agresiva, es un fantasma pasivo, como si fuera un residual. No reacciona, no interfiere, no actúa. Es probable que sea eso. Un fantasma residual, algo que ha estado ya durante tanto tiempo, que simplemente ya no sabe ni por qué está y ya no tiene posibilidades de seguir su camino. Se irá difuminando poco a poco. Pero no es lo único, el lugar está repleto de historias macabras. Es el lugar donde Rigoberto vivió la experiencia, es un sitio en donde normalmente al caer la tarde no se debe de entrar. Y no se debe de entrar, porque no son solo los sonidos son una manifestación de algo que está ahí. Se escuchan golpes, se escuchan cadenas, se escuchan lamentos, literalmente gritos. Pero lo más preocupante son las sensaciones y las emociones. Uno de estos lugares puede provocar una alteración emocional en las personas muy importante. Si una persona va con una carga personal, no sé, de tristeza, de angustias, de preocupaciones, esto le puede afectar mucho. Y sí ha habido casos de crisis, en donde personas que entraron a este lugar desarrollan una crisis que puede ir desde una histeria, gritos, empujones, pedir que le saquen, hasta desmayos. Es un lugar que tiene una carga energética muy negativa. Pero no son los únicos. En este lugar es habitual escuchar cosas, ver cosas que se mueven. Más allá del propio Rodil dando sus vueltas en los pasillos, hay cosas aquí fuertes. Y todo tiene que ver con eso. Muerte, miedo y dolor. Este lugar tiene todos los elementos, y no pierda de vista que en varias ocasiones el Perú ha vivido momentos en los que se han dado sublevaciones, intentos de golpe de Estado, y muchas veces los presos fueron a dar allá. Era un lugar muy seguro, así que los presos, la gente que era capturada, los sediciosos iban a parar allá, y algunas veces evidentemente no se supo más de ellos. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Hoy en día es un museo. Están buscando que se convierta en un patrimonio mundial, porque es la fortaleza más grande que los españoles construyeron en América. Ninguna otra se la iguala. Y es de las más conservadas. A pesar de que al paso de los años resistió ataque tras ataque, es de las mejor conservadas del mundo. Es una joya. Pero si usted tiene pensado visitarla, yo le recomendaría ir de día. Y otra cosa muy importante. Ir
con buen ánimo. Entrar a un lugar tan cargado, con cargas personales, con problemas personales, con angustias, no es una buena idea. Es un lugar en donde uno puede sentirse agobiado. Los diferentes lugares abiertos están muy bien. Se siente uno bien, el sol, el viento del mar, todo muy agradable, pero cuando se entra en los espacios cerrados las cosas cambian. Y sí, también ha habido expediciones paranormales. Hubo algunos programas de televisión que fueron por allá y se llevaron un buen susto. Ahí en YouTube, no lo puedo reproducir aquí, pero hay en YouTube una pequeña expedición hecha por un canal local de Perú, quienes vivieron una experiencia bastante dramática ahí dentro y prácticamente salieron huyendo. Y fue precisamente en el famoso calabozo del Torreón de la Reina. Se quedaron atrapados ahí. Este es un claro ejemplo de lugares con una carga negativa que se quedan por muchos años. Gracias por haberme acompañado esta noche. Nos escuchamos muy pronto. Buenas noches y que descansen en paz.